Bueno, muchas gracias, Valerio. Lo único que ha quedado claro, no le hagan caso, no le hagáis caso, es que somos muy amigos y entonces pues no hay imparcialidad. Redundo el agradecimiento con el que había comenzado al tomar la palabra, con esta casa, con el Círculo de Bellas Artes y sobre todo con todas y con todos ustedes por generar este espacio milagroso que un lunes y un martes reúnan un montón de personas a pensar juntos formas en las que se dice, se hace y se padece el fracaso. Yo voy a abordar ahora un concepto complejo, singular, sobre el que todo va a ser provisional y desde luego que someteré al escrutinio de todos los presentes y también de las personas que nos ven en la distancia estas conclusiones. El concepto que abordaré ahora será el concepto de mancha. Y toda mancha entraña la subversión de una continuidad. La mancha siempre es accidental, imprevista o inesperada. La mancha ejerce una disrupción, una intromisión o interrupción de una lógica previsible sobre una superficie a lo largo de una trayectoria. La mancha encarna siempre una alteración, la inclusión de algo otro sobre una realidad que idóneamente aspira a clasificarse o calificarse como pura. Y ya conocen la antigua relación entre lo puro y el pecado, entre la mácula y la falta. La mancha por excelencia, lo sabemos todos, es siempre una mancha de sangre. Como en toda teología negativa, parecería atinado interrogarnos sobre la mancha definiendo qué es, cómo se llama, cómo se reconoce, aquello sobre lo cual la mancha se impone. Esto es, ¿qué no es una mancha? ¿Qué es aquello que la mancha arruina o desbarata? ¿Cómo se llama aquello que no alberga mancha ni posibilidad de mácula alguna? ¿Qué forma adquiere, pues, lo inmaculado? ¿Quién ha visto alguna vez algo sobre lo cual no pueda extenderse una mancha, así sea, como mera amenaza? Parece obvio que lo manchado se opone a lo limpio, a lo puro, a lo inmaculable, por definición, a aquellas realidades que esquivan y evitan cualquier tipo de tacha. Y es precisamente el término castellano que concomita con el francés el que nos da algunas pistas sobre las que seguir el rastro y la huella de aquello que sea una mancha. Sinónimo de la mancha es la tacha, tache, el defecto o la nota que según el DRAE se halla en una cosa para hacerla imperfecta. Si la tacha y la mancha son la marca de lo imperfecto, pareciera, antes lo señalaba Valerio, que de algún modo son el signo distintivo de todo lo humano. No existe humano sin mancha, del mismo modo que no existiría tacha sin un ideal con el que poder comparar aquello que se dice o que se hace imperfecto. La relación entre la mácula y lo humano podría precipitarnos antes de tiempo sobre una tradición que en la modernidad sería retomada para asignar aquella mancha que operaba como un desdoro, como una falta heredada en forma de linaje, la mancha de sangre. Y sin embargo, si filosóficamente tuviéramos que reconstruir la genealogía de lo impuro, sería la filosofía presocrática la que primeramente podría hablarnos de una mancha o de una tacha. Solo así, y puede que ni por esas, podríamos reconocer en uno de nuestros textos fundacionales la misión reconstructiva de aquello que, habiendo sido manchado, aspira a decirse otra vez puro. Recuerden, pues, el nombre de la célebre obra de Empédocles, que vendría a inaugurar toda convicción ritual sobre la conversión estética, ética y política del animal humano, las purificaciones o katharmoi. Recordemos que es ese proceso iniciático pautado por el de Agrigento el que arranca precisamente sobre una forma específica de fracaso, y así advierte: cuando alguno, señala Empédocles, por errores de su mente contamina sus miembros y viola el juramento que prestara, tendrá como condena vagar por tiempos 3 veces incontables. Una errancia que es fruto de la mácula, de un error o de un fracaso, jamartía, que habrá de quedar purificada, y de algún modo la relación entre el fracaso y la mancha sugerirá una relación causal en la que la mácula es, por ende, la necesidad que genera una purificación y vendrá siempre dada por la existencia de un fracaso anterior. El humano es siempre el animal que se expulsa del paraíso. No es la mancha, pues, la que nos hace fracasar, sino el fracaso, algún fracaso, el que sobre nosotros impone la mancha. La mancha o el modo en que nosotros podemos atribuirle e imputarle una consideración moral no es necesariamente, o no del todo, una mancha privativamente griega.
Por más que Platón describiera en el Fedón que la verdad es una forma de purificación, la imagen que más habitualmente reconstruimos cada vez que oímos apelar a lo inmaculado solo puede tener por objeto preferente la iconografía y la literatura religiosa. Las referencias a lo manchado o lo impuro encuentran algunos antecedentes relevantes en lengua hebrea. En un pasaje que adelantará la condición hereditaria de la mancha, algo que de nuevo correría en paralelo con la heredad del linaje, del pecado y de la culpa, descubrimos que en el Deuteronomio se advierte la marca que distingue la irremisible condición inmaculada del Dios frente a la mácula que tienen los hijos. De tal modo se lee, por ejemplo, en el pasaje donde se describe que la corrupción no es suya, esto es, del Dios, sino de los hijos, Deuteronomio 32:5. La palabra empleada es mum, en el Deuteronomio meum, y parece signar una mancha equiparable a una falta, como una peca, como algo que mancha aquello que es imperfecto. Esa misma palabra se podrá distinguir en el Cantar de los Cantares, reforzando la cualidad estética y contrastando la condición yafá de la amada, esto es, su belleza, que es por causa precisamente de una mancha. Lo bello, por tanto, quedaría certificado como aquello que está desposeído de mancha o de falta, aquello que se muestra perfecto, completo. De hecho, no en vano, lo perfecto y lo completo en griego es una y la misma cosa, aquello que es teleios. Ya de nuevo, en el Nuevo Testamento, la palabra que podría describir de un modo más exacto lo manchado sería aquello que es contrario a lo purificado. Retomando ya la descrita vía por Empédocles, estaría manchado aquello que no se ha purificado, esto es, aquello que no ha sido sometido a un ritual en el que la mancha queda removida. El más griego de todos los autores del Nuevo Testamento, Pablo de Tarso, se sirve del término en Efesios 5:5, aunque probablemente el vocablo que mejor resumiría la mancha sería spilos. En esta misma epístola reconocemos que esta palabra aparece referida para lo inmaculado o literalmente aquello que es santo y sin mancha, sirviéndose de un nuevo término que es amomos. Y recordemos a este respecto que momos es la representación personificada de la mofa, la bufa, el sarcasmo. El término amomos, en su plural amoma, será de nuevo el término sacral empleado para describir en la carta a los filipenses la condición de ser hijos de un Dios sin mancha, en términos muy próximos a lo que leeremos en Colonenses, para presentaros santos y sin mancha, se lee. El apelativo sin mancha se reserva preferentemente para el Cristo, quien se presenta como un mártir sin mancha, como un sacrificio puro, o si no, con la sangre preciosa de ese Cristo como el de un cordero sin culpa y sin mancha, recordándonos la proximidad entre ambos términos. Pero probablemente el ejemplo que mejor case con la idea de fracaso lo encontramos en Judas, donde la mancha se contrapone precisamente a la caída. Así se lee: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, sin tropiezo, y presentarnos sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Vemos, por tanto, en todas estas referencias que todo aquello que aparece manchado es contrario a lo bello, a lo sagrado, a lo inmaculado, a lo perfecto, no solo en un contexto religioso, sino también en el marco del pensamiento propio de la cultura griega. A fin de cuentas, la función purificadora era una de las vocaciones más habituales de toda la tragedia ática. En este contexto descubrimos, por ejemplo, reiterados usos de la mancha como un condicionante moral. En Edipo Rey, Sófocles describe en el diálogo entre Edipo y Creonte la necesidad de purificar la muerte de Layo. Esa operación política convierte a la purificación en un proceso que permite echar la mancilla del país, se lee. La falta, el pecado o el crimen se describe literalmente en el texto sofocleo como una miasma, esto es, como lo que hoy nosotros decimos miasma en castellano y que significaría, según el DRAE, un efluvio maligno que, según se creía, desprendía en los cuerpos enfermos las materias corruptas o las aguas estancadas. Qué momento, ¿no? Este del COVID para hablar de las miasmas. Y es que es felicísima la traducción que nos brinda José Vara Donado y que convierte a la miasma precisamente en mancilla, reforzando la connotación moral que se advierte en el término, pues macella es el diminutivo vulgar de la mácula en latín. Las connotaciones orgánicas que pudieran derivarse de la miasma, detectada en griego, nos sitúan ante un uso que es también reconocible en la expresión de la mancha misma.
La mácula es originalmente una mancha sobre la piel, ya dijimos, pero también en su consideración moral, una cualidad susceptible, como la gloria, el pecado o el honor, que es digna de ser heredada a través de la sangre. El vínculo entre la condición orgánica y la cualidad moral se expresa en la consideración dinástica de la mancha, algo que reconocemos, por ejemplo, cuando advertimos el uso habitual que se describe de la imposición de una mancha sobre un nombre, lo de no manchar el nombre de alguien. Recordemos que el nombre en Roma era por definición el nomen gentile o gentilicium, término que designaba no a la persona individual, sino a su linaje, a su familia. Por eso la mancha que se impone sobre el nombre es la que marca dinásticamente a toda una familia. Se descubre, pues, que la mancha es una cuestión de sangre de nuevo. En línea con este tratamiento orgánico, no podemos renunciar al uso algo más tardío que reconoceríamos en Agustín de Hipona, para quien, y esto es muy importante, no será la mancha sobre la carne, sino la mancha de la carne misma la que habría de temerse, según leemos en el 5º libro de sus Confesiones. A partir de todas estas consideraciones, se hace inevitable, pues, conectar la mancha con su contrario más político, el más rotundo, el más absoluto y, sin duda, el más terrible, aquel que se identificaría con los estatutos relativos a la limpieza de sangre y que se dio en nuestra tierra hacia el siglo XV. Aquella discriminación legal aspiraba a distinguir entre aquellos que pudieran acreditar una herencia cristianamente inmaculada y aquellos otros conversos que, de algún modo, heredarían la culpa y el estigma de sus antepasados. La comprensión hereditaria de la cualidad moral permitió considerar a los cristianos nuevos y, por tanto, herederos del pecado teóricamente deicida que, según el integrismo religioso de aquel tiempo, habría perpetrado el pueblo judío. La segregación y discriminación de las minorías religiosas establecieron una disputa que incluso adquiría una interesantísima instanciación metafórica y dogmática. ¿Podía o no el agua bautismal quitar cualquier pecado previo que pudiera preexistir sobre el linaje de un converso? El agua contra la sangre. En un cumplimiento estricto, como en ocasiones alcanzar a refrendar distintos papas o franciscanos como Gaspar de Uceda, los estatutos de limpieza de sangre podrían considerarse incluso contrarios a la fe católica, pues operaban una distinción que rivalizaba con la vocación universal y ecuménica de la propia fe. Y sin salir de este contexto, resulta inevitable enfrentar la cuestión de la mancha en contraste con la representación más icónica de su contrario, esto es, la purísima concepción de María, que en términos pictóricos y escultóricos afianzó una iconografía y una iconología específica a partir del siglo XVI. La Inmaculada tradicionalmente aparece representada como la Mulier Amicta Sole, descrita en el Apocalipsis, y se recrea con una corona de 12 estrellas, vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Pero curiosamente, no sería hasta el siglo XIX cuando en 1854 se sancionó la definición dogmática de la Inmaculada Concepción en la Carta Apostólica Ineffabilis Deus, promulgada por Pío IX, un dogma jamás reconocido por el protestantismo y que en algún sentido marca o pauta una distinción otra más entre católicos y reformados. Recordemos con todo que no pocos filósofos medievales, incluso entre ellos Santo Tomás, llegaron a cuestionar esta doctrina. Y existen no pocos investigadores que sostienen que el dogma de la tota pulcra no deriva de la Iglesia latina y romana, sino que la descripción de una virgen libre de pecado, sin mancha y sin mancilla, tendría un origen oriental. Es tal vez por este motivo que fue, cuentan quienes sostienen esta hipótesis, que fue a través de Sicilia y del sur de Italia como la corona de Aragón pasó a convertirse en el primero de los reinos peninsulares en los que caló esta doctrina. Y es curioso, a finales del siglo XIX, el que para Thomas Mann llegara a ser el más sensible de todos los moralistas, esto es, Friedrich Nietzsche, emplearía la metáfora mancha para ejemplificar su tan ansiada transvaloración de todos los valores. Así, en un gesto por lo demás nada imprevisible en él, el pensador intempestivo sancionó en el Anticristo que la única inmortal mancha deshonrosa de la humanidad fue precisamente el cristianismo. La apología de la mancha, del error y del descrédito de la culpa cobrarían así una nueva significatividad teórica a partir del desafío nietzscheano, por más que algunos hitos tan funestos como las leyes de Nuremberg hubieran revitalizado la estigmatización de algunos seres humanos en función de su origen sanguíneo. Algo mutó
sin embargo, con la intervención de Nietzsche, e incluso antes, pues no lejos de algunas vindicaciones del filósofo del martillo, encontraríamos desafíos a la lógica de la pureza en el orden literario, en el orden artístico y en el orden también moral. ¿Qué no es, sino una apología de lo impuro y de la mancha, el orden libertino que encarnara el Marqués de Sade? ¿Cuál es el estatuto excepcional de la Venus Noire que Baudelaire atribuyera a la belleza de Jean Duval y que retratara Édouard Manet? ¿Cuántas excepciones a la pureza se han consagrado en el arte y en las letras desde entonces? No lejos de todas y de cada una de estas pulsiones humanizantes y apologéticas de lo falible, de lo manchado y hasta de lo caído, reconoceríamos incluso un orden metafísico naciente en el que el límite, el orden, el género y la pureza habrían de decirse por siempre revocados. En un sentido tal, pocos filósofos habrán resignado la mancha o lo impuro, como hiciera Jacques Derrida. Si en sede agustiniana la mancha siempre fue el residuo orgánico de un pecado, en una prolongación siempre crítica, pero cuidado, siempre fascinada con el pensamiento del de Hipona, reconoceríamos en el autor franco-argelino al gran apologeta de la impureza. No en vano, y siempre al hilo de una prosa marcadamente judía e incluso cristiana, según no pocos testimonios, la mancha siempre fue consecuencia de una mezcla, de una mixtura, de una hibridación. Y recordemos que Jacques Derrida no dudó en apreciarse a sí mismo como un magán, como un marrano de la cultura católica francesa, capaz de tocar, retomando la condición impura de su sangre, no solo sin desdoro, sino con verdadero orgullo, su condición manchada. En alguna forma, si esta intervención comenzó destacando el valor metafórico de la mancha como una tintura sanguínea, la de la falta o el crimen, pero también la de una herencia transmitida a través del linaje, la mancha contemporánea parece exhibirse como una forma orgullosa de nuestra propia condición falible. Lo mezclado, lo impuro, lo mancillado, lo marcado, lo estigmatizado, lo tachado, lo enmendado, lo mestizo, lo no heredado y lo elegido, aspiran hoy a encarnarse como una instancia contradictoria con respecto a ese viejo ideal de pureza perdido. A fin de cuentas, esta humanización del mundo en defensa de lo precario, de lo accidental e incluso de lo carente, parece subsistir en virtud de todo aquello que niega. ¿Cómo podríamos negarlo al fin si toda mancha, en algún sentido, es la revocación del dominio de una idea? Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca hacer una cosa tan rara que es su ese. Sí, claro. Sí, para que no ocurra esta rareza, casi napoleónica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, gracias, Diego, por la conferencia inmaculada que has dado. Entonces, abrimos un turno de preguntas. Pablo. Muchas gracias, Diego, y enhorabuena por la completa exposición. Has abordado desde muchísimos de los ejes culturales que son para en algún momento has mencionado que recordabas una discusión del proyecto entre fracasos procesuales y fracasos, digamos, como acontecimiento, como momento clave del surgimiento de los mismos. Me daba la sensación de que relacionabas la mancha más bien con un fracaso de este segundo tipo, ¿no? La mancha en este sentido parecería un fracaso acontencial, de alguna manera, accidental. Quería preguntarte, en cambio, si este carácter la marca a la mancha o al concepto de mancha con la irreversibilidad misma de este fracaso, ¿no? Si crees que la mancha es un fracaso especialmente irreversible y qué tareas éticas y políticas conlleva el intento de reversión de este fracaso y el vivir con él, ¿no? Una vez que ha ocurrido. Muchas gracias, Pablo. No tengo una respuesta rotundísima. Yo creo que es una cuestión que no tiene una definición clara, pero yo creo que ha sido muy ordenada tu pregunta al enfocar algo que está planeando, creo, en las distintas intervenciones
y es la doble condición procesual o procesal del fracaso y su condición a veces abrupta, definitiva e irreversible. De hecho, cuando hablábamos de la caída, cuando se ha referido en numerosas ocasiones, ahora antes, Valerio, al hilo del fallo, la caída parece que siempre se refiere en un participio pasado, ¿no? De lo que está caído, pero nunca se habla del acto de caer, nunca estamos hablando del fracaso como un gerundio, como algo que pueda estar ocurriendo. Hay cosas que son muy raras, ¿no? Es casi imposible imaginar algo que esté cayendo durante mucho tiempo. Hay un ejemplo arquitectónico que es muy bobo y es muy estúpido, pero que metafóricamente es potente, que sería incluso la Torre de Pisa, algo que se está cayendo pero que no termina de caerse. ¿Cómo es posible? No habría tantas cosas que pudiéramos imaginar que tardan tanto en caer. Pero la caída, efectivamente, en principio, parece, y sobre todo también por su concomitancia metafórica con la muerte, el caído es aquel que va a tener casi imposible el volver a la vida porque está muerto y está finado. El caso de la mancha también es muy parecido, porque la mancha no admite gerundios, no hay algo que se esté manchando. Parece que la mancha se signa siempre en esa condición abrupta, irreversible, incluso, de nuevo, la colección de metáforas que existen en torno a la condición indeleble o no, o borrable o no de la mancha, es algo que encuentra dentro de la tradición cultural numerosos ejemplos. El caso que he puesto, de nuevo, ¿no? Y por no salir del ámbito de las metáforas, es precioso. ¿Con qué se borra una mancha, ¿no? Cuando señalábamos antes la limpieza de sangre de los conversos, es posible que efectivamente haya un ritual que nos permita purificarnos de aquello que ha sido manchado. Y es curioso porque, de nuevo, volviendo a Empédocles, con el que comenzábamos, el ritual de una purificación y de una limpieza aparece en todas las culturas, es uno de los gestos más constantes, ¿no? El reconocernos sucios de algo, pero es una suciedad que tenemos que conjurar, y además que no tenemos que conjurar en la intimidad del que se le mancha algo en privado, sino que colectivamente y que públicamente operamos, digamos, esa remoción o esa eliminación de la mancha. De modo que a mí me gustaría pensar que por supuesto, que existe, que cualquier fracaso es en principio enmendable, pero esto creo que también es una apuesta singularísima. La historia de la metáfora de la mancha normalmente se ha interpretado como algo que no se puede cambiar, ¿no? Pienso también en la mancha de Caín, ¿no? Sobre la frente, donde se le marca a alguien de una vez para siempre, y que enlaza también, en el caso, por volver a Derrida, con la propia noción de escritura, una escritura que puede aspirar a desaparecer, pero que siempre va a quedar como una huella, como mínimo, ¿no? Podrá desaparecer la marca, podrá desaparecer la tintura, pero siempre va a haber un rastro que de alguna forma va a anunciar aquello que incluso desapareció. Entonces ahí hay un juego que es casi infinito, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, por favor. Yo estaba pensando y quería saber tu opinión. Un segundo. Me venía a la mente y quería saber tu opinión. Si no estaríamos viviendo hoy en día... Está apagado, perdona. Lo intento de nuevo. Estaba pensando y quería saber tu opinión si no estaríamos viviendo ahora una época de la mancha como éxito. No estoy hablando solo de lo que se puede ver en cualquier canal de televisión, más o menos, sino incluso del papel del tatuaje. Bueno, veo que por aquí no es público de tatuaje el que estamos, pero el tatuaje no sería una reivindicación de la mancha, no como un fracaso, sino como una individualización y una... no sé. Pues muchas gracias por la pregunta. Yo me atrevería a decir que sí y no. Es decir, la imagen del tatuaje creo que es muy evocadora, porque la piel es el lugar donde, incluso en ese rastreo, en esa genealogía, cuando hablábamos de la herencia hebrea, el término mum que referíamos es siempre una marca en la piel, es siempre una mancha en la piel. No estoy seguro de si un tatuaje debe considerarse como una mancha, porque es una mancha consciente, medida, diseñada, que responde a una teleología, está pensada. Pero sí creo, y creo que esto es una trampa, curiosamente, y creo que cuando no es una trampa a veces puede también ser una frivolidad, que vivimos en un contexto donde, intentando liberarnos del poder castigador de la mancha, hemos hecho una apología de la mancha que a veces es tramposa. Es decir, cuando yo he terminado el texto hablando de lo impuro, hablando de lo sucio, hablando de
digamos, toda esa colección de rasgos que hoy podríamos encontrar vindicados en numerosos contextos, lo manchado, lo mixto, lo que no es puro. Pero creo que eso en ocasiones también nos puede llevar a perdernos y a reservar, digamos, lo puro y lo limpio para aquellos que siempre han tenido acceso a lo limpio. Una cosa que yo no he mencionado, pero que creo que es importante, es que la mancha es también el signo de la pobreza, en muchas ocasiones. Pero esto no como un gesto, insisto, heterodesignado, que se considere que los pobres están manchados, sino que el acceso a la limpieza es algo al que se le impide a los pobres. Desde el agua limpia, el agua potable, a los niños que yo recuerdo en mi colegio que venían de familias desfavorecidas o de familias pobres, que venían sucios porque no tenían acceso a la limpieza. Entonces, por eso quería yo señalar o refería que en muchas ocasiones la apología de la mancha o la apología de la mixtura o de lo híbrido o incluso de determinadas experiencias de lo terrible pueden ser una frivolidad porque no se trata de vindicar la dignidad de la mancha, se trata de vindicar o de hacer posible y accesible lo inmaculado a todo el mundo. La condición límpida, la condición transitable, el agua potable, la posibilidad de que alguien solo vaya manchado si efectivamente lleva una mancha de forma consciente, creo que es un privilegio que en muchas ocasiones ha quedado reservado. Y, insisto, tratando a veces de reconstruir un discurso emancipador, creo que nos tropezamos y que atentamos contra el bien que intentamos proteger, a veces, ya digo, con esas apologías de la mancha. Guillermo. Sí, quiero dar gracias a tu intervención y quería hacer un pequeño apunte porque me ha parecido curioso que mencionaras tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y en relación a la mancha o como aquello que pues queda fijado de alguna manera y no puede purificarse o es difícil de que se pueda dar ese proceso de purificación. Quizás también sería un punto interesante hablar del Génesis cuando es la mujer Eva, en este caso, quien comete el pecado original, ¿no? El de tomar la manzana y queda como marcada o manchada por ese pecado. Y como, digamos, dentro de la tradición occidental y de la perspectiva que han tenido de la mujer, como siempre se le ha representado como eso, ¿no? Como una mancha desde el Génesis hasta no hace mucho quizás, o todavía incluso ahora, como esa mirada tan negativa, ¿no? ¿Qué relación puede tener, por ejemplo, con la mujer y la mancha o esa imposibilidad de purificación o ese prejuicio que hay, ¿no? Eso es cierto y de nuevo es una de las constantes antropológicas más iteradas es el vínculo entre esa mancha de sangre que antes señalábamos y la propia menstruación de las mujeres, ¿no? Incluso el ciclo de la purificación como algo que se ha perseguido siempre y que se ha tratado de imponer. Y al hilo del Génesis es verdad, yo no recuerdo de memoria si se menciona algo parecido a una mancha, pero me pones sobre otra pista o presentas otra pista que es muy interesante, que es por qué siempre se vincula la mancha con la fruta, cuando se nos ocurrirían otras imágenes de mancha. Pero es verdad que incluso en castellano hablamos de la mancha de la mora y en el caso efectivamente del Génesis es una fruta que normalmente es para la tradición judía una granada o nosotros lo solemos imaginar como una manzana que mancharía menos, pero efectivamente queda siempre esa forma de mancha. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación? ¿No? Bueno, yo sí que querría, que estaba del otro lado sí, mientras hablabas. Bueno, aunque parte de la pregunta que tenía ya ha sido respondida, bueno, no quería dejar de hacerla. Era una pregunta por la traducción política de toda esta apología de la mancha, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Como si entendemos la mancha como un estigma, como una marca, ¿no? de algo impuro, bueno, pues evidentemente podemos afirmar que todos somos no manchegos, que cuando hablamos todo el rato de la mancha me parecía manchego, sino somos todos manchados, ¿no? Estamos todos manchados y que, bueno, si en el fondo lo manchado o lo que está sucio es aquello que no está en su lugar, ¿no? Por decirlo también con el aforismo. Claro, la apología de lo que está fuera del lugar, la apología de lo sucio, de lo manchado,
traducido políticamente es una apología del mestizaje, es una apología de lo mezclado, de lo impuro, como tú señalabas. Pero inmediatamente en la respuesta decías que eso se combina, se tiene que combinar con una universalización de las condiciones que permiten la pureza, que permiten lo limpio, que permiten lo cristalino, ¿no? Y no sé si, o querría que desarrollaras, si lo ves conveniente, esas dos proposiciones, porque veo en algunos ejemplos que podrían ser contradictorias, ¿no? O sea, la apología de la mancha, pero la defensa de la universalización de lo inmaculado, son dos niveles compatibles, pero también en cierto sentido también incompatibles, o que en ciertos contextos podrían ser incompatibles. No sé si... Muchas gracias, Edu. Tienes razón y voy a ver si puedo reconstruir el argumento para ser más concreto con respecto a lo que me refería. Lo que señalas del uso político de la mancha, se me ocurren dos muy claros. Uno que es el más obvio, es el que he referido, que no atañe simplemente a la condición humana, que es falible y que está manchada, donde ya hemos referido en otros momentos que por el mero hecho de ser humanos estamos condenados a una colección de experiencias de fracaso. No vamos a ser perfectos, no lo vamos a conseguir todo. Es mentira lo que cuentan los eslóganes de que todo es posible. No, las cosas sobre todo son o no son imposibles. Pero hay otra derivada política que creo que es la más lesiva, o es la que yo intentaba marcar, que es la que tiene que ver no simplemente con la condición falible, sino que esa condición de mancha sea además heredable. Es decir, que no simplemente poseamos la mancha que necesariamente todos tendremos, la mancha en una trayectoria, la mancha en un relato, la mancha como tropiezo, como esa disrupción que yo señalaba, sino que lo más terrible, y de nuevo ahí hay dos paradigmas que coexisten, que uno tendría que ser el paradigma más republicano ciudadano, donde los honores y los méritos no se heredan, sino que simplemente se construye una propia trayectoria de méritos y de culpas, y un ideal mucho más arcaizante, donde, en el caso de Grecia, por ejemplo, el linaje de los héroes griegos viene siempre dado a través de la sangre y no tiene ni siquiera que ver con la acción. Es decir, alguien que no es un héroe, aunque cometiera heroicidades, nunca iba a poder efectivamente convertirse en un héroe. Sobre lo que señalas es cierto, tú me apuntabas a lugares que son limítrofes y entiendo que están muy bien apuntados. Cuando destaca si la mancha entendida como mixtura, como mezcla, como hibridación, como contagio, puede ser interesante, tiene una traducción política, sin duda, pero la cuestión es que ahí no hay una transferencia de mancha porque no hay una mácula real que se esté intercambiando. Simplemente lo que estamos es asumiendo que nuestra propia condición es, por supuesto, mestiza. A la que yo me refería con esa trampa, casi que podríamos decir antisocial, es que en muchas ocasiones lo que se está haciendo es tratar de legitimar esos estados de pobreza o esos estados donde la mancha convive forzosamente con determinadas personas sin darles la posibilidad de construir la consecución de un ideal. Y ahí es donde digo, hay una trampa. Yo creo que eso es algo que en el proyecto del fracaso, muchas veces cuando hemos hablado de la posibilidad de negociar el fracaso o de revertirlo, bueno, es que el problema de las experiencias de fracaso, cuando son verdaderamente íntimas, es que no es simplemente negociar la imputación de un término, de que alguien le conceda a alguien, bueno, no vas a ser fracasado, sino que es que sus condiciones materiales de vida son objetivamente fracasadas. Entonces, bueno, digamos que es una vindicación, digamos, de universalizar la aspiración a poder llevar no una vida sin mácula, sino por lo menos, al menos, una vida con las máculas que nos hayamos ganado, pero sin heredar ninguna mácula y también ningún mérito. Y esto tendría traducciones no solo políticas, sino incluso fiscales. Sí. Es decir, ¿qué hacemos con las herencias? O sea, esto quiero decir que es muy actual, vamos. Bien, bueno, última llamada. ¿Alguna pregunta más? No, pues si no hay más preguntas, cerramos entonces esta sesión. Volvemos según el programa a las 7 menos cuarto, o sea, dentro de 45 minutos, y quedarían dos voces todavía, que son una que hace el propio Diego, otra que hago yo, y bueno, pues hacemos un breve receso, si os parece.